Clase 1.4. Ángulo inscrito, parte 2. En el problema nos pide que demostremos que el ángulo central BOA es igual a 2 veces al ángulo BPA, que sería el ángulo inscrito. Pero, ojo que aquí cambia, no es el mismo esquema que teníamos en la clase anterior. Porque si ustedes se recordaban, el centro pasaba por un lado del ángulo BPA, y en este caso no pasa por el centro, no pasa por un lado del ángulo, sino que está el centro dentro del ángulo, dentro de esa abertura. Sin embargo, lo vamos a hacer la demostración, que es lo que nos piden, utilizando lo visto en la clase o en el video anterior. En este caso vemos que el centro está dentro de la abertura del ángulo BPA, es decir, de este. Y vamos a trazar una diagonal de tal manera que una el centro, el O, con el punto o con el vértice P. Entonces lo estamos trazando en estos momentos, como ustedes pueden ver, y ya nos queda ahí la figura de esta forma. Entonces, aquí se nos hacen dos ejercicios, podríamos decir, de los de la clase anterior, a la parte derecha de la línea roja y a la parte izquierda de la línea roja. Ahora vamos a trabajar en dicha demostración. Entonces vamos a decir, vamos a escribir, vamos a empezar a trabajar a la izquierda. En la izquierda tenemos el triángulo APO y tenemos el ángulo, que en este caso el ángulo APB se ha dividido. Ahora este es el ángulo OPA. Tenemos el ángulo OPA, y que sería este aquí de color verde, y tenemos el ángulo, en este caso, que sería el ángulo central, lo vamos a escribir de color azul, este de acá, que sería el ángulo, aquí le vamos a poner una letra Q, para poder llamar el ángulo de forma correcta AOQ. El ángulo AOQ, ese de color azul. Entonces nosotros, por teorema de la clase anterior, sabemos que se va a cumplir lo siguiente, que el ángulo AOQ, es decir, el central, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, este de color verde, que sería el ángulo OPA. Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora, a la derecha vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a escribir derecha. Y en esta derecha vamos a tener el triángulo, que vemos acá, que sería el triángulo OPB. Triángulo OPB. Ahora, en este triángulo OPB vamos a tener el ángulo. Vamos a darle otro color para que no se nos confunda. Le vamos a dar rojo, quizás. Le vamos a dar rojo a este ángulo, y este ángulo sería el OPB, el ángulo de color rojo. Y este ángulo que está aquí de color amarillo va a ser el ángulo BOQ. BOQ. Entonces la relación entre estos dos ángulos, el de color rojo y el amarillo, ya la habíamos visto en la clase anterior, y va a ser que el ángulo central, que en este caso es el ángulo BOQ, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, que sería el de color rojo, el OPB. Entonces ya establecimos aquí ecuaciones, igualdades a partir de lo visto en la clase anterior, pero no perdamos de vista nuestra demostración, que tenemos que el ángulo, entonces en la demostración nosotros tenemos que tener el ángulo BOA y el ángulo BPA, y no lo tenemos por ningún lado. Entonces hay que establecer relaciones de estos ángulos con los ángulos que hemos mencionado, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, el ángulo BOA es igual, el ángulo BOA sería BOA. Entonces sería todo esto, y sería la suma del ángulo de color azul con el ángulo de color amarillo, es decir, el ángulo BOA es igual al ángulo
perdón, AOQ más el ángulo de color amarillo que es el BOQ. Ya tenemos ahí una relación. Ahora, el otro ángulo es el BPA. Entonces, el ángulo BPA es este que tenemos acá, BPA. Y sería la suma del ángulo de color rojo con el ángulo de color verde. Entonces sería que es igual a OPA más rojo, que sería OPB. Y ahora aquí nosotros tenemos que establecer otra relación. Y esta ya sería la relación definitiva. Recordemos que el teorema nos decía que hay que partir desde el ángulo BOA. Entonces vamos a utilizar nada más esta relación. Que el ángulo BOA es igual al ángulo AOQ. Y aquí tenemos que el ángulo AOQ es igual a 2 veces el ángulo OPA. Estoy sustituyendo, estoy cambiando estos ángulos por su equivalente. Luego tenemos más el ángulo BOQ, que es este que tenemos acá. Y en lugar de escribir BOQ voy a escribir su equivalencia, su igualdad, que sería 2 veces el ángulo OPB. Ahora tenemos ángulo BOA es igual, aquí puedo yo sacar factor común y vamos a tener 2, factor común 2, porque vemos que aquí hay un 2 y aquí hay un 2 también. Entonces 2 paréntesis OPA más el otro ángulo que es el OPB. Y si nos fijamos, esto que tenemos acá, esto es igual a esto. Y resulta que aquí obtenemos el ángulo que nosotros deseamos, el BPA. Entonces, por lo tanto, queda demostrado que el ángulo BOA, el ángulo central BOA, es igual a 2 por el ángulo BPA, que era nuestra hipótesis de esta demostración. Y ahí está, ya lo hemos demostrado. Es decir, de que si tenemos un ángulo central y un ángulo inscrito, y no importa si el centro pasa por un lado de este ángulo o está adentro, al interior de la abertura, nosotros siempre se va a cumplir esta relación. Veamos el comprende para entender más. Dice, en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. A ver, me explico. Y es decir, este ángulo central va a ser igual al doble de la medida de este ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque comparten el mismo arco, la abertura. Si se fijan, este ángulo va desde A a B en el arco. Aquí esta es la abertura de la circunferencia y tiene el mismo arco este ángulo también, el inscrito. Entonces, es por eso que se cumple la misma relación de la clase anterior, que el ángulo BOA, este de aquí, el central, es igual al ángulo inscrito BPA, 2 veces el ángulo inscrito BPA. Tenemos ejemplos, los vamos a desarrollar para poner en práctica este teorema que hemos demostrado. Tenemos aquí ya el ejemplo y nos dice de que debemos de determinar el valor de x para cada caso. Siempre vamos a aplicar la demostración, esa relación del teorema, y tenemos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. O sea, al final lo que a nosotros nos debe de quedar más claro y que no se nos olvide es esto de color amarillo, que es lo mismo de color azul. Este teorema no se nos debe de olvidar. ¿Cómo lo demostramos? Puede ser que se nos olvide, pero lo que nos interesa es que no se nos olvide el teorema y saberlo aplicar. Eso es, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el ángulo BOA, ¿quién es? Es este, es X. Entonces vamos a sustituir y vamos a tener ángulo X es igual a 2 por el ángulo BPA. ¿Y BPA quién sería? Es este que tenemos acá, este de 35 grados. Entonces vamos a tener 2 por 35 grados. Vamos a resolver la multiplicación y va a resultar que X es igual 2 por 35, 70 grados. Es decir, que este ángulo central vale 70 grados. Y siempre utilizando el teorema del ángulo central e inscrito, tenemos que el ángulo BOA es igual a 2 por el ángulo BPA. Identifiquemos quién es BOA. El ángulo BOA es este, es de 150 grados, lo vamos a sustituir.
Y eso va a ser igual a multiplicar 2 por el ángulo BPA. ¿Quién es BPA? Veamos, BPA es X, es este que vemos acá. Lo vamos a sustituir, entonces aquí vamos a tener X, y sería de color amarillo, para que no nos confundamos. Y vamos a despejar. Aquí nos queda 150 grados es igual a 2x. Este 2 lo paso a dividir al otro lado de la ecuación para que me quede despejado x. Me queda 150 entre 2 es igual a x. Ahora 150 entre 2, eso nos da 75 grados. Entonces ese es el valor de x. Y eso es como aplicamos el teorema, igual que en la clase anterior. Y eso es lo que nos debe de quedar muy claro, que tanto cuando los ángulos centrales e inscritos compartan el mismo arco y compartan un mismo lado del ángulo, se va a dar esta relación. En el lapicito se les pide que determinen el valor de x para cada caso. Entonces, por ejemplo, acá BOA es 30 grados y BPA es x. Entonces recomiendo que se trabaje de literal A al literal C.